con Gustavo Alegret. Trump se convierte en el primer presidente de Estados Unidos que pisa suelo norcoreano. ¿Qué esperar de este encuentro? Donald Trump y Xi Jinping acordaron reanudar las negociaciones comerciales. ¿Quién se beneficia de este acuerdo? Muere bajo custodia un militar venezolano detenido. ¿Aumenta la violencia por parte del régimen? Comienza Club de Prensa con Gustavo Alegret. Estas y otras cuestiones de la actualidad que hoy vamos a analizar, a conversar con quienes ya nos acompañan en este estudio, en esta mesa de trabajo, con Alex Segura, que es periodista de la agencia EFE en la capital estadounidense, es corresponsal en Washington. Alex, buenos días. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Con María Peña, periodista de Telemundo Digital, corresponsal en Washington. María, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos, gracias. Gracias por estar con nosotros. Y con Pablo Pardo, corresponsal del diario español El Mundo, diario de Madrid, corresponsal en Washington. Pablo, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Este fin de semana hemos visto una imagen histórica, un presidente de Estados Unidos en ejercicio pisando territorio norcoreano. Ha sido un encuentro fugaz en el que se han dado la mano el líder de Estados Unidos con el líder del régimen norcoreano, con Kim Jong-un, en un intercambio de palabras que ha venido seguido de una invitación por parte de Kim a Donald Trump para que entre en territorio norcoreano. Y posteriormente, Pablo, han tenido un encuentro de aproximadamente una hora en el que han acordado reiniciar los diálogos, las conversaciones en ese proceso de desnuclearización. Dice Trump que se ha avanzado mucho, pero no ha dado detalles. Y las sanciones se mantienen y por parte del régimen no ha habido anuncios de detener ni el avance en su proceso de desnuclearización ni excesiones que le pide la comunidad internacional. ¿Se ha avanzado tanto como dicen? Bueno, yo creo que el resumen de esta cumbre sería una expresión en España, es una expresión un poco políticamente incorrecta, pero que es muy tradicional, que dice viva el vino y las mujeres. O sea, es como, nos da igual, ¿no? Es decir, Donald Trump ha ido a Corea del Norte, se ha hecho una foto, van a seguir dialogando, nadie sabe de qué van a seguir dialogando, de la desnuclearización, de lo que sea, pero no hay ningún avance, ningún progreso, nada de nada. Pero bueno, se ha hecho la foto y dentro de 16 meses hay elecciones en Estados Unidos. Entonces yo creo, vamos, si esto lo hubiera hecho Barack Obama, en estos momentos estaría decapitado y su cabeza estaría en lo alto del monumento de Washington, aquí en Washington. Es decir, se ha tratado de una cumbre absolutamente absurda desde mi punto de vista. Es decir, no sabemos si ha habido una agenda, no sabemos si no la ha habido. Y luego, una vez más, lo verdaderamente llamativo es la capacidad de Donald Trump para llevarse bien con los enemigos de Estados Unidos y para llevarse mal con los aliados de Estados Unidos. Es decir, en la última semana Donald Trump ha elogiado a Vladimir Putin, que en su país los periodistas mueren, tienen una tasa de mortalidad tremenda. Ha elogiado a Kim Jong-un, que en su país en general todo el mundo, y en particular los opositores, tienen una tasa de mortalidad tremenda. Ha criticado a Japón, ha criticado a la Unión Europea, ha criticado a Alemania. Es decir, me parece que es un poco el mundo al revés. Bueno, a mí me parece que, bueno, estoy de acuerdo contigo en la mayoría de las cosas. Obviamente la prueba de fuego va a ser qué resultados concretos hay, si hay pasos específicos en adelante. A mí no me sorprende que la agenda no se haya divulgado. Algunas veces ellos justifican este hermetismo para decir que tiene que establecerse cierto nivel de confianza. Es un acercamiento importante. Recordemos que a Trump se le conoce como un showman, y esta idea de ser el primerísimo en la historia del país de cruzar hacia esa zona desmilitarizada de Corea del Norte, pues es significativo. Ahora, que esto resulte en resultados concretos en adelante está por verse. Pero yo te puedo decir, igual que ha dicho Pablo, este momento histórico que vivió ayer el presidente obviamente va a ser parte de su campaña de reelección, porque él necesita urgentemente en la arena internacional algún logro, algo que demostrar a su base, al electorado, para decir yo merezco una reelección. Vamos a ver qué pasa. ¿Crees que, como decía Pablo,
Obama, por haber hecho lo mismo, estaría denostado políticamente? Bueno, hasta cierto punto sí. Recordemos que una de las estrategias de Obama, y lo dijo muchas veces, es que su política exterior iba a ser una de acercamiento incluso con enemigos. De ahí vemos que él fue el que hizo el deshielo con Cuba, por ejemplo, porque la filosofía de él era que era mejor tener más cerca a los enemigos, poder negociar con ellos, poder abrir un diálogo para tener medidas concretas. Lo hizo con Cuba. Entonces fue muy criticado por los conservadores, pero es que se lo comieron vivo, que no era posible que Estados Unidos estuviese negociando con países hostiles a los intereses de Estados Unidos. Pero a él le surtió esa estrategia. Hubo un gran acercamiento con Cuba. Incluso los conservadores en el sur de Florida aplaudieron algunos de esos gestos porque se beneficiaron, obviamente, sus familiares en la isla, etc. O sea, no es la primera vez que un presidente quiere acercarse a un país enemigo. En el caso de Trump, la desconfianza es qué verdaderos propósitos hay detrás de ese acercamiento, porque si no hay un resultado, si no abandona sus ambiciones nucleares, Pyongyang, ¿de qué sirve este encuentro? Sí, algo nos ha demostrado Trump desde que llegó a la Casa Blanca, e incluso antes, y digamos toda su vida, es que es un claro especialista en el espectáculo, ¿no? En este caso hemos visto ellos dos cruzando, encajándose la mano, pero la realidad es que Estados Unidos sigue con más de 20.000 militares en Corea del Sur. Las negociaciones, las últimas dos cumbres, tanto en Singapur como en Vietnam, los resultados ya los vimos, 0 o casi nulo. Y esta situación, pues bueno, inesperada, sonrisas, buenas noticias para volver. La agenda de hoy de Trump no tiene nada porque él está aún saboreando esta victoria. Y como bien dicen mis colegas, claro mensaje de cara a 2020, ¿no? Ya estamos en una campaña electoral desde hace un tiempo y Trump sigue a lo suyo. Veremos si en esta hipotética visita de Kim Jong-un a Washington, a la Casa Blanca, se logra algún tipo de acuerdo. El gran anuncio que ha habido después de esta cumbre, de esta reunión bilateral en la zona desmilitarizada entre las dos Coreas, ha sido que ambos deciden o quieren reanudar el diálogo. ¿Es ese un paso significativo? Al menos así lo ven los partidarios de Trump, Pablo. Sí, es decir, pero... O sea, es mejor tener a alguien con quien dialogar que a alguien con quien pelear. Sí, por supuesto, es mejor tener a alguien con quien dialogar que a alguien con quien pelear, pero ¿de qué se está dialogando? No sabemos de qué se está dialogando. Es decir, la desnuclearización de Corea del Norte es algo que los norcoreanos han dicho claramente que no van a llevar a cabo. La democratización de Corea del Norte es algo que los norcoreanos han dicho claramente que no van a llevar a cabo. La política de Obama hacia Cuba fue muy criticada porque se decía que eran concesiones unilaterales por la parte de Estados Unidos. Al menos Obama logró, y los que fuimos a Cuba en aquella época lo vimos, que por lo menos hubiera spots, centros para que la gente pudiera acceder a Internet, lo cual en Cuba, que es un... Y el sector privado, un incipiente sector privado. Efectivamente, pero en Cuba, que es un sitio donde la gente vive aislada del resto del mundo hasta el extremo, y yo puedo dar fe de ello porque lo viví, de que no sabían qué tipo de música hacen los Rolling Stones, porque yo estaba allí cuando tocaron y la gente no sabía. Es decir, por lo menos tener acceso a Internet, al menos, aunque sea acceso controlado, acceso limitado, acceso pésimo solamente en La Habana y en otras grandes ciudades, en sitios muy concretos, por lo menos era algún tipo de apertura. Por ahora que sepamos, Trump no ha conseguido absolutamente nada de Kim Jong-un. Nada, es cero. Entonces... Bueno, de hecho, entre la última cumbre, que terminó con fracaso, incluso se suspendió la comparecencia conjunta, y este encuentro, ha habido un avance en las pruebas nucleares por parte de misiles por parte de Corea del Norte. Sí, y luego además está también, digamos, la cuestión
digamos, de relaciones públicas, o la cuestión incluso se quiere decir, aunque es un término que a mí no me gusta, moral. Es decir, Donald Trump está legitimando a Kim Jong-un, le está llamando chairman, presidente, que es también el título que recibía Mao Zedong. Es decir, le está dando una legitimidad, le ha utilizado citas de Kim Jong-un para atacar a Joe Biden. Es decir, esto es como si un político latinoamericano utilizara, pues no sé, pues citas de Fidel Castro para atacar a un rival político, o citas de Stroessner. ¿Quién es el legislador, el alcalde de Nueva York, después del debate en el aeropuerto de Florida, utilizó la frase "hasta la victoria siempre" para referirse a que hay que continuar luchando en contra de esta administración, y esa frase se le atribuye al Che Guevara? Faltó tiempo para que la prensa conservadora utilizara la frase como para decirles son unos socialistas. Sí, pero este es un candidato presidencial que no está sentado a la mesa con un dictador tratando de negociar quién sabe qué cosa a cambio de quién sabe qué cosa. O sea, es decir, lo que se le critica precisamente es, hasta cierto punto hay que tener ese nivel de confidencialidad para que el diálogo sea honesto, franco, directo, etcétera, pero que sea completo hermetismo y que ni siquiera se sepa qué es lo que está sobre la mesa, eso tampoco es aceptable. No, pero incluso, perdona un segundo, en el caso de Trump, es decir, yo puedo decir ahora mismo gato blanco, gato negro, lo importante es que cace ratones. Esa es una frase de Deng Xiaoping, que era cualquier cosa menos un demócrata en China. Pero lo que Trump hizo fue usar literalmente una frase de Kim Jong-un en la cual atacaba a Joe Biden para atacar a Joe Biden. Es decir, ¿qué pasaría mañana si el ayatolá Ali Khamenei ataca a Joe Biden? Donald Trump, supongo que sobre esa base usaría las críticas del ayatolá Ali Khamenei para atacar a Joe Biden. Sí, no, yo volviendo a de Blasio, él al día siguiente se retractó de las palabras y se excusó diciendo que desconocía que esa frase era de Che Guevara. En mi caso yo lo creí, no sé Pero vosotros. no es aceptable una persona que se está postulando a la presidencia y que no sepa que se está dirigiendo a un electorado, a un bloque electoral clave en el sur de Florida, que además Florida va a ser un estado clave, es imperdonable. Yo creo que hasta esta hora quizás ya rodaron cabezas. Quien no haya asesorado cometió una Puede terrible... que fuera su propio hijo. Bueno, imagínate tú, una terrible Dante. falta. Porque, a ver, que se apropiaron esa frase cuando él explicó que se estaba refiriendo al apoyo a los sindicatos, ok, lo que sea, pero el hecho es que esta frase se ha remitido siempre al Che Guevara. Sí. No, claro, yo entonces... no digo que sea... Yo también considero que es inaceptable, pero me creo que fuera por desconocimiento, ¿no? Sí, no, pero en este caso, bueno, ya hemos visto que el presidente Trump también ha hecho y dicho cosas sin tener muy claro de qué se le está preguntando. Sucedió el fin de semana también, ¿no? Cuando se le preguntó sobre las tendencias neoliberales y él creía que estaban hablando de California como estado progresista, o sea, confundió los términos y bueno, no es la primera vez que vemos este tipo de fallos, ¿no? Por lo menos vemos que por ambos lados. Al final ya no es cosa de republicanos o demócratas. Bill de Blasio, uno de los alcaldes más progresistas del país, que mete la pata hasta el fondo también. Así que igual tendrían que los políticos estadounidenses empezar, ¿no?, a tener algún tipo de clase más allá de la historia del país, un poquito más de contexto internacional, ¿no? Porque desde aquí Washington se ve en muchas ocasiones. Las 11:43 minutos en Brasilia, en Montevideo y en Buenos Aires, las 10:45 en la costa este de Estados Unidos, el día en el que también nos fijamos en los ecos de lo que ha surgido de esa cumbre del G20 que se ha llevado a cabo en Osaka, en Japón. Todas las miradas estaban puestas en dos reuniones fundamentalmente. La más relevante, la de Donald Trump con con Xi Jinping, el presidente chino, con el objetivo de avanzar en un proceso de entendimiento que detuviera la escalada de aranceles o conocida como guerra comercial. Parece que, como si de un déjà vu se tratara, en el último G20 pasó lo mismo, se han puesto de acuerdo para continuar conversando. María.
vuelve a ser el mismo titular que el de la reunión de... Solo es cambiar la fecha. Y los sujetos. Y crear nuevas expectativas, porque ya vemos que el sector privado en Estados Unidos... Las bolsas en Nueva York están subiendo y lo hacen a rueda de esa... Exacto, rueda, pero de así como a la inversa cayeron cuando el presidente Trump amenazó con imponer más aranceles punitivos contra China, con la queja perenne de que China ha tomado ventaja de Estados Unidos, etcétera. Pero lo que cambió mucho y lo que a mí me da fe de que sí se pueda llegar a un acuerdo es que el sector privado se unió como muy pocas veces antes en un tema que obviamente les atañe directamente. Hubo cartas de la Cámara de Comercio, lo hicieron también en el caso de México, por supuesto, pero en el caso de China sí que presentaron un frente unido diciendo que es cierto, hay que negociar, hay que tratar con China ciertas prácticas desleales, de competencia desleal, pero que si vamos por este derrotero nos va a ir mal a nosotros también, porque China es un importante socio comercial de Estados Unidos. El sector privado puso la presión sobre el Congreso, sobre la administración, y yo creo que lo que estamos viendo ahora es fruto de todas esas presiones de los empresariales para decir, ojo, cuidado que no podemos ir demasiado rápido en esto porque nos vamos a perjudicar nosotros también. Yo creo que esa es una buena señal. Sí, yo coincido con María, la importancia del sector privado. Lo que a mí me tiene un poquito preocupado es que en Buenos Aires se dijo, ¿no?, una tregua de 90 días, luego se alargó parcialmente hasta el momento que Donald Trump decide romperlo abruptamente, sin previo aviso, subir los aranceles hasta el 25% a 250 millones de productos chinos, y esta es una cosa que es imprevisible, ¿no? Nosotros estamos pensando, bueno, pues qué bien, hay acercamiento, sí hay disposición a diálogo, pero si el presidente Trump en algún momento ve alguna cuestión que él no está de acuerdo, que a él le desagrada, él no tiene duda y lo ejecuta. Luego vienen los problemas, las bolsas caen, China ya no tiene tanto margen para responder, pero aún le sigue quedando algún tipo de margen ahí desde Pekín. Y el problema es ese, ¿no? No sabemos bien si Donald Trump va a volver a ejecutar esto de la noche a la mañana. Para mí ese es el principal... Lo que es impredecible, claro. Sí, yo en este respecto me acuerdo de hace justo una semana o dos entrevisté a Simon Hersh, que es un periodista muy conocido aquí de Estados Unidos de investigación, y él decía que Donald Trump es... él defiende bastante a Donald Trump últimamente, pero decía que Donald Trump es incapaz de ver una relación causa-efecto en muchas cosas, ¿no? Yo eso no lo sé, pero Trump es completamente imprevisible. Entonces, es decir, a nadie le debería sorprender ahora mismo que a lo mejor en 3 días Trump tuitee que China está robando a Estados Unidos o lo que sea y que va a imponer más aranceles o que no sé qué o no sé qué más. Trump, hay que tener en cuenta que en esta cumbre ha dicho cosas que eran exactamente las contrarias de las que había dicho antes. Es decir, hace 2 meses criticaba a Mario Draghi, el presidente del Banco Central Europeo. En esta cumbre en Osaka ha dicho que la Reserva Federal debería tener a Mario Draghi como presidente y no a Jay Powell, que es la persona a la que él puso como presidente. Entonces, es decir, los acuerdos a los que llegue Donald Trump pues resultan muy evanescentes. Sigue habiendo un conflicto económico muy importante, comercial muy importante con la Unión Europea, sobre todo con el comercio de automóviles, que puede ser tremendo. También hay que tener en cuenta que Estados Unidos se estaba dando cuenta, no sé si Trump ha tenido esto en consideración o no, que una gran parte de las exportaciones de China se estaban desviando por Vietnam. Con lo cual, digamos que seguían viniendo las exportaciones. Y también está en último término el hecho de que la balanza comercial de Estados Unidos, que ya tenía un déficit gigantesco, el déficit está disparándose más y más y más a pesar de todos los aranceles. Entonces, digamos, es una falta de política, digamos, es una completa... pues es como en el caso de Corea del Norte, es decir, es completamente imprevisible. Trump lanza un tuit diciendo que se va a reunir con Kim Jong-un o que quiere reunirse con él, luego la prensa dice que llevaba 3 días planeándolo, pero es todo muy improvisado. Y en el caso de China, pues bueno, pues ahora mismo parece que hay una tregua. Huawei, el fabricante de equipos de telecomunicaciones y de telefonía móvil de Estados Unidos,
el gobierno Trump ha autorizado a las empresas americanas a venderle a Huawei, pero no autoriza a Huawei a vender a Estados Unidos, con lo cual es una solución cuando menos inestable. Y bueno, pues habrá que ver, es decir, es completamente imprevisible. Pero yo creo que ya hemos visto también que él usa eso a su favor. Yo creo que es parte de su estrategia política, mantener tanto a detractores como a partidarios así como tambaleando sin saber cuál es su siguiente paso, y eso, yo creo que en su mente él piensa que eso le da esa ventaja a él, porque él es el que está controlando en su mente el rumbo de estas negociaciones. No, él marca la agenda informativa. Sí, pero la cuestión es que no está dirigiendo una empresa como ha hecho toda su vida, ¿no? Es el presidente de un país, de la primera potencia mundial, y lo está tomando como si fuera pues su imperio, ¿no? El imperio Trump. Bueno, claro. Estamos en Washington, ¿no? Seguimos en Club de Prensa, en el análisis de las noticias de la actualidad, en una actualidad que está ahora mismo caliente en Hong Kong. Manifestantes cuando se cumplen 22 años de la devolución de lo que fue un territorio colonial bajo el protectorado del Reino Unido y que fue devuelto a China. Pues bien, a pesar de mantener su propio sistema de leyes, su propia idiosincrasia administrativa, en las últimas semanas hemos visto protestas en las calles, y hoy, con motivo de esa celebración de esos 22 años, los manifestantes han vuelto a salir a las calles para pedirle la retirada de manera definitiva de un proyecto de ley que tenía que haber permitido, en caso de ser aprobado por el Parlamento regional, permitido la extradición de ciudadanos de Hong Kong a China. Fíjense lo que pasa, lo han retirado, pero no de manera definitiva, y coincidiendo con esta jornada reivindicativa, han vuelto a salir a la calle, y lo que está pasando en las últimas horas es que esos manifestantes han entrado en el Parlamento. María. Bueno, se está poniendo caliente la cosa. Estábamos hablando con Pablo de que obviamente China tiene muchas maneras de ejercer presión sobre Hong Kong para aplacar esta revuelta, esta rebelión. Yo creo que lo que hemos visto en las últimas semanas es que la gente ya perdió el miedo. La gente sale a las calles a sabiendas de que pueden ser reprimidos, encarcelados, etcétera. Yo creo, no sé, dependiendo de la fuerza de este movimiento, yo creo que si mantienen la presión y con todos los ojos del mundo puestos sobre esa esquina del mundo, a lo mejor sí pueden derrotar por completo ese proyecto de ley. Porque la gente en Hong Kong lo ve como una violación de su cuasi soberanía, si se puede decir, ¿no? Porque ellos tienen hasta cierto punto control sobre asuntos internos y no quieren que China les esté imponiendo condiciones o cómo llevar a cabo su vida política. Yo creo que es un momento crucial para los manifestantes. Veremos cuál es el paso que dé China. Sí, como comenta María, la exposición internacional es lo que le da a esta cuestión más fuerza, y pues los sectores que ahora mismo se están manifestando pueden sacar partido de ello. Más allá de esto, yo no veo que pueda evolucionar mucho más si, repito, no hay un mayor grado de exposición internacional. Sí, yo soy menos optimista. Yo, desgraciadamente, me temo que la partida está bastante decidida en favor del gobierno chino. Por un lado, porque el gobierno chino tiene muchísimos resortes. El sistema de un país, dos sistemas, que es como se llegó al acuerdo cuando Gran Bretaña dejó Hong Kong. En último término, China es el soberano. China es quien ha ido ya imponiendo bastantes restricciones, y no es la primera vez que hay protestas en estos 22 años, creo, que han pasado desde que Hong Kong es parte de China. Por otra parte, además, también hay vacíos legales. Hay que tener en cuenta que esta disputa se inicia por un caso, creo que es de una extradición de un ciudadano taiwanés que había cometido, creo que, un asesinato en Hong Kong. Hong Kong no tiene, digamos, la legislación suficientemente desarrollada para hacer frente a todos estos casos, con lo cual China puede imponer presión.
Tercer lugar, China tiene la llave económica de Hong Kong, aunque Hong Kong es la principal plaza financiera de China. Shanghái es muy importante, Shanghái está creciendo mucho, Singapur en Asia también está creciendo mucho y digamos que esto está presionando mucho a Hong Kong. Y luego, en último término, yo creo que la presión internacional está siendo mínima. Hay que tener en cuenta que en el aniversario de Tiananmen Donald Trump tenía previsto hacer una referencia a Tiananmen, pero no la hizo. Al final, el gobierno de Estados Unidos, que es el único que podría ejercer algún tipo de presión, no tiene ningún interés en la promoción de los derechos humanos o la democracia en el mundo. Gran Bretaña, que es la expotencia colonial, está completamente vendida a China, en parte a consecuencia del Brexit. Los británicos están tratando de conseguir dinero de todas partes, de acuerdo que van a dejar de recibirlo de la Unión Europea y han estado tratando de acercarse mucho a China y además queda en último término la cuestión de que Gran Bretaña durante 150 años no se preocupó del desarrollo de la ley o del Estado de Derecho en Hong Kong, solamente se preocupó de ello cuando se le van a devolver a los chinos para fastidiar a los chinos. Entonces, ojalá me equivoque, pero yo creo que en el largo plazo esto favorece a China. Incluso puede Xi Jinping, que es un maestro a la hora de jugar el sentimiento nacionalista, puede incluso referirse a Hong Kong como una especie de cabeza de playa de Occidente en el sagrado territorio chino y apretar las tuercas sin necesidad de llegar a algo tan grave como Tiananmen, que ahora se acaban de cumplir 30 años. No llega a Tiananmen, pero seguramente tampoco... O sea, China sí tiene la ventaja y tiene el poder, pero tampoco hay que subestimar lo que pueda hacer este movimiento, este incipiente movimiento en Hong Kong. O sea, porque, como dicen, ¿no? Tantas veces va el cántaro al río que al final se rompe, ¿no? Depende de qué pasos tome China y cómo responden en Hong Kong también. Pero... Yo espero estar equivocado. Y que tú esperemos. La razón. Vamos a cambiar de asunto. En Bruselas ha fracasado la cumbre que tenía que dar con un acuerdo entre los grandes partidos y los jefes de Estado y de Gobierno para nombrar a los responsables de las principales instituciones comunitarias. ¿De qué se trata? Tras las elecciones del Parlamento Europeo se redibujó el mapa de representación de los grandes partidos en esas instituciones comunitarias y hubo unos preacuerdos que tenían que formalizarse en un acuerdo por parte de los grandes líderes. ¿Qué está en juego? El presidente de la Comisión Europea, del Consejo Europeo, del Parlamento, el alto representante de la política exterior comunitaria y finalmente el presidente del Banco Central Europeo. En las últimas horas la piedra que ha dado al traste con las negociaciones es la figura del responsable de la Comisión Europea, que había un acuerdo para que la tuviera el socialista Frans Timmermans. No están de acuerdo algunos países y esto ha bloqueado de nuevo, particularmente el Partido Conservador, el Partido Popular Europeo. Ha dicho que no están de acuerdo que la presidencia recaiga sobre un socialista y ha frenado esas negociaciones, ese acuerdo, y se dan 24 horas más para seguir negociando. Emmanuel Macron ya ha dicho que el fracaso da una muy mala imagen, Alex, de la Unión Europea y del proyecto comunitario. Pues sí, el presidente del Consejo Europeo, el polaco Donald Tusk, ha cancelado hoy otra vez, ha suspendido temporalmente esta extensión de la cumbre, porque es evidente que países como Polonia, Hungría, República Checa, Eslovaquia, incluso Italia se han mostrado contrarios a la nominación de Timmermans. El Partido Socialista Europeo lo está apoyando, el presidente español Pedro Sánchez es uno de sus grandes valedores, pero una vez más se demuestra como este sueño anhelado de una Europa conjunta, de una Unión Europea que pueda estar bajo un mismo marco de legislación, cultural, etcétera, tiene grietas, ¿no? 28 países, muchos idiomas, muchas culturas distintas, pensamientos, crecimiento de la extrema derecha en estos países que hemos mencionado, el conservadurismo está creciendo en distintos puntos de Europa y es complicado, ¿no?, poner un líder socialista ahora mismo. Yo creo, aún así, dicho esto, que al final sí se va a ceder. Por otro lado, el presidente del Banco Central Europeo es una decisión que han pospuesto
uno de los cargos evidentemente más importantes a nivel económico, por supuesto, pero también para la estabilidad de la región, y en este caso se ha pospuesto y creo que Pablo tiene una idea, antes lo comentábamos, o no sé, un rumor que a mí me ha sorprendido mucho, si puedes compartir. Sí, no, vamos a ver, Emmanuel Macron ha dicho que de los 5 cargos que están en juego, 2 deberían ser para mujeres. Hay un rumor que dice, pero ya lleva mucho tiempo diciéndose que Macron querría que Christine Lagarde, la directora del Fondo Monetario Internacional, fuera la presidenta del Banco Central Europeo. Es un rumor, yo no sé hasta qué punto es cierto o no. Lo que sí que está claro es que Lagarde, aunque curiosamente Lagarde no es economista, Lagarde es abogada, lo cual confirma que los abogados están dominando el mundo, porque, por ejemplo, el presidente de la Reserva Federal, Jay Powell, también es abogado. Pero vamos, Lagarde se encuentra bastante en las antípodas de Jens Weidmann, el candidato de Alemania, que es lo que yo calificaría como un sadomonetarista. Es decir, si es por Weidmann, nos morimos de austeridad todos y alguien más, vamos, menos los alemanes, claro. Lagarde se sitúa en una posición bastante diferente, con lo cual no parece claro que Merkel fuera a aceptarlo, ¿no? Lo que pasa es que Merkel está debilitada, está de salida, y al mismo tiempo, pero claro, al mismo tiempo Merkel está afrontando una rebelión de todos sus socios europeos, con lo cual si también cede en el BCE, pues sería bastante catastrófico. A mí no me extrañaría que una vez que el mandato de Mario Draghi, el actual presidente del Banco Central Europeo, acabe, creo que acaba en octubre o una cosa así, o noviembre, se prolongara de manera interina, que creo que legalmente es posible, el del vicepresidente del BCE, que es español, es Luis de Guindos, hasta que se llegue a un acuerdo de consenso. Bueno, a mí me parece que lo que estamos viendo es precisamente que hay demasiadas cosas en juego y eso hace más difíciles las negociaciones. Como estábamos comentando, hay este malestar por lo que se percibe como un dominio de Alemania, ¿no? Y entonces recordemos que el próximo presidente tiene que tener el respaldo del 72% de los 28 miembros, que por ahora no lo tiene. Hay demasiado en juego, se define el futuro de la política económica, el asunto del cambio climático, el tema gravísimo de la inmigración, es decir, son muchos temas fuertes sobre la mesa. No hay consenso, no hay concordia, lo estamos viendo. Esta cumbre sería el tercer intento fallido de tratar de llegar a un acuerdo sobre tantos temas sobre la mesa, son 5 cargos, etcétera. Yo tengo muy poca fe de que esto se pueda resolver esta misma semana. Yo creo que se pueden prolongar más precisamente por la falta de consenso que hay entre todos ellos. Sí, no, yo recuperando un punto que ha comentado Pablo sobre las declaraciones de Macron de efectivamente poner 2 mujeres de los 4 o 5 cargos que sean mujeres, ¿no? Creo que ese punto es fundamental, pero a la misma vez, cuando lees los nombres de las personas que están sonando, los candidatos más fuertes, lamentablemente no hay ninguna mujer, más allá de los rumores de Lagarde, que obviamente es una figura femenina, para mí la más importante del mundo. ¿Después o antes de Angela Merkel? Yo esta pregunta me la han hecho antes, porque yo también tuvimos la suerte de entrevistar a Lagarde, colgué una foto con ella y yo puse que era arguably the most important, ¿no? la mujer más importante, y mucha gente me dijo, oye, pero ¿y Merkel? Yo, para mí es Lagarde, aunque obviamente en Europa Merkel es muy importante, ¿no? Pero Lagarde para mí sería más importante. Nada, incido en esto, ¿no? En los tiempos en los que estamos corriendo, que están corriendo, creo que más presencia de las mujeres, tanto a nivel político como entre nosotros, colegas, el papel de la mujer tiene que subir, y un 10 por las declaraciones de Macron,
lamentablemente la realidad no está a la altura de... Yo voy a ser un poquito políticamente incorrecta, siendo mujer obviamente. A mí no me convence mucho de tener a una mujer por tenerla, para equilibrar un poco la cosa, ¿no? En un mundo dominado por hombres. A mí me parece que lo más importante es las credenciales que trae esta persona. Obviamente Lagarde sería una persona idónea en ese cargo. Perdona, ¿tú no crees que Ivanka Trump en Osaka, hablando con Angela Merkel, con Macron... Pero es que ese ejemplo precisamente subraya... Pero es que ese punto precisamente subraya lo que estoy diciendo. No es tener a alguien ahí solo porque tiene pelo largo y tiene forma de mujer. O sea, tiene que aportar, ¿sabes? Menos mal que lo dice María, que es una mujer. Porque lo dice... Por eso estoy diciendo, lo importante es qué trae a la mesa, cómo mejoran las negociaciones. Eso lo diría el padre de Ivanka, lo de que tiene forma de mujer. Permítame explicarle a la audiencia de qué se trata la ironía de Pablo. Y es que en los pasillos del G20 se grabó un vídeo en esas conversaciones informales que mantienen los líderes que asisten a esas reuniones, en las que se ve a Christine Lagarde, Emmanuel Macron, entre otros líderes, habéis mencionado Angela Merkel y Justin Theresa Trudeau, May. Y se incorpora a Ivanka Trump. Y hay una cierta incomodidad evidente en las caras, en los rostros, particularmente de Christine Lagarde, cuando Ivanka Trump se incorpora e intenta hacer algunos comentarios que tienen muy poca profundidad. Claro, ese es un vídeo muy corto que puede haber sido sacado de contexto, exacto, pero ha sido utilizado en las redes sociales y hay un gran movimiento con el hashtag Unwanted Ivanka, Ivanka no querida o no bienvenida, en el que se hacen todo tipo de comentarios y de memes. Bueno, perdón un segundo, muy rápido. El vídeo yo creo que también demuestra que otros países van aprendiendo de Donald Trump, porque ese vídeo fue colgado por la presidencia francesa. Eso yo iba a comentar. No había dos puntos clave aquí. Uno, que lo cuelga Eliseo desde su cuenta oficial, de hecho, de Instagram. También lo colgó en Twitter, etc. Para mí este punto, primero, manda un mensaje muy claro. Y luego, por otro lado, también lo comentábamos antes, ¿no? Lagarde es una señora muy apacible en la distancia corta. Diplomática, educada, etc. Y si veis, yo animo a los espectadores a buscar este vídeo, veis la cara de incredulidad de Lagarde, yo me quedé de piedra, ¿no? Pero para ser justo sería bueno ver todo el video, ¿no? Porque eso fueron unos cuantos segundos, se ve claramente el lenguaje corporal incomodísimo de todos ellos, porque están pues atónitos, ¿no? De los comentarios que está haciendo sin profundidad, hablando de ecosistema de defensa, o sea, yo leí la transcripción de ese pequeño clip y yo dije, bueno, esto a mí me daría vergüenza ajena, por supuesto, pero para ser justo yo creo que sería mejor, sería importante que se divulgara todo el intercambio para ver a qué vino ese comentario de Ivanka, que estaba, a mí me parece que estaba muy fuera del lugar. No, pero de todas maneras, perdón que te interrumpa, yo creo que hay una cuestión clave en este vídeo, que es lo que se escapa. Disculpa, mucho. Pablo, yo le quiero pedir a producción que por favor busquemos ese vídeo, intentemos encontrar el vídeo para mostrarlo o bien ahora o bien al volver de la publicidad y que los televidentes vean todo lo que estamos describiendo, porque me parece que es en televisión lo más adecuado. Cerramos con tu comentario. No, es que Ivanka Trump es una asesora de Donald Trump, asesora general, digamos, pero que no pintaba nada en la cumbre del G20. Su especialidad no son ni las finanzas internacionales, ni la economía internacional, ni nada. Es decir, Ivanka y su marido, Jared, cruzan a Corea del Norte, experiencia que Ivanka califica de surrealista, literalmente. Pero es decir, yo creo que gran parte del vídeo, es decir, bueno, los otros cuatro han ganado elecciones, llevan toda la vida ahí, etcétera. Es decir, y de pronto se acerca la hija de uno de ellos y se pone a hablar con ellos. Entonces yo creo que es también parte del shock. Sí. Bueno, vamos a ir a la pausa. Al volver intentamos encontrar las imágenes para que ustedes también las puedan ver y conversamos sobre otras cuestiones de la actualidad. ¿Ya?
Seguimos en Club de Prensa, analizando la actualidad, una actualidad que lleva a una muy buena noticia que se ha producido también en las últimas horas. Mauricio Macri tiene en su haber ya como presidente el haber alcanzado un acuerdo de libre comercio del Mercosur con la Unión Europea. Es algo que hacía tiempo, años, si no estoy mal, que se buscaba. Y en las últimas horas se confirmó ese acuerdo, esa luz verde, esa fumata blanca para estrechar esos lazos comerciales del Mercosur que afecta, Pablo, a Argentina, a Brasil, a Paraguay, con la Unión Europea, lo cual beneficia a ese cono sur y a la Unión Europea también. Sí, beneficia a los dos. Bueno, de hecho es un acuerdo que llevaba como 2 décadas negociándose. Yo me acuerdo la primera vez que asistí a la firma de un acuerdo de libre comercio que al final nunca se acabó de materializar entre Mercosur y la Unión Europea. Yo vivía en Madrid y esto debió de ser en el año 2001, o sea que... No, por lo menos lleva 18 años. 20 años, o justo, 20, sí, sí. El titular era ese y además la fecha también, ¿no? Justo. Desde Me acuerdo porque además fue una cumbre en España, vamos. Yo creo que es un acuerdo en principio beneficioso para los dos y además yo creo que marca, digamos, una dinámica en las relaciones comerciales mundiales que está empezando a suceder últimamente, que es decir, hay una serie de países más aislacionistas, por ejemplo, Brasil o Estados Unidos, que están quedando fuera de estos grandes movimientos. Es decir, el hecho de que Bolsonaro precisamente sea bastante aislacionista le dio mucha margen de actuación a Macri para asumir el liderazgo y poder anotarse este punto político. Del mismo modo, por ejemplo, que en el Tratado de Asociación Transpacífica, pues Estados Unidos se fue, pero los demás países lo han llevado a cabo. Con lo cual yo creo que es un movimiento interesante. No sabemos, evidentemente, al final con estos tratados pueden tener consecuencias inesperadas, etcétera, pero sí que es llamativo, incluso siendo Macri, que es un político muy cercano a Estados Unidos, que haya adoptado esta medida de libre comercio con la Unión Europea, que digamos que va indirectamente en contra de los principios generales de la política de Estados Unidos ahora mismo. ¿Lo va a notar el argentino de a pie desde ahora hasta las elecciones? No, normalmente este tipo de acuerdos tardan mucho en notarse. Eso sí, cuando se notan de manera muy profunda, es decir, porque si estás quitando tarifas arancelarias a determinados sectores, puede haber sectores que literalmente desaparezcan del mapa. Pero en el corto plazo, para Macri, esto es más que nada una cuestión política. Exactamente. Yo creo que es tremendo porque estamos viendo cómo Argentina está afrontando una crisis. Esto él lo puede vender como un logro, de hecho es un hito, ¿no? Lo puede vender como un logro suyo de su política económica, de su habilidad para negociar acuerdos y se lo puede vender a la población como va a traer más inversiones obviamente y lo puede vender como algo a largo plazo que va a beneficiar a todos los argentinos. Yo creo que es un puntazo muy importante para su gobierno, que ya llevaban varios meses de estar recibiendo muy mala prensa por los problemas económicos que vive Argentina. Yo creo que es muy importante porque va a promover la competitividad, va a atraer más inversiones, va a crear empleos. Y eso es un bálsamo para la población de a pie, para los argentinos de a pie que sufren esta crisis. Sí, no, recordemos que las elecciones son el 27 de octubre, es decir, ya, en términos políticos, queda poquísimo y esto es un puntazo para el gobierno. Obviamente la reelección se anunció ya hace unos meses, pero las encuestas no estaban muy favorables. Esto lo puede cambiar. Exacto, Argentina está viviendo una situación, ¿no?, con el rescate del FMI, la devaluación de la moneda, la situación de contracción de la economía, pues muy complicada para el argentino de a pie. ¿Qué pasa? Un acuerdo de este tipo ahora sí le da al gobierno de Macri una cierta entidad para decir, oye, aquí estoy liderando yo en la región, Unión Europea desde Latinoamérica, desde Sudamérica, el Cono Sur, siempre ha sido una región muy querida, por lazos históricos, por lazos incluso de idioma con España, culturales. Entonces, creo que es un gran hito para Macri, para su equipo. Y hubo una curiosidad, el propio Macri en Twitter
publicó un audio de WhatsApp. Es que hoy en día ya con las redes sociales esto es brutal, pero él publicó un audio de WhatsApp del ministro encargado de las negociaciones. Ministro de Relaciones Exteriores. Exacto. Emocionado, llorando, casi llorando. Presidente, presidente, lo hemos conseguido, ¿no? Tras 20 años. Estas dinámicas, la verdad, yo como, bueno, diré sí, con permiso, como millennial, ¿no? De la mesa. Con permiso. No tiene por qué pedir permiso. Viejos. No. Nos sentimos tan jóvenes como los millennials. Bueno, no, pero a mí, pues, me impresiona, ¿no? El presidente de un país está publicando, eso es una conversación privada, ¿no? Un audio que se nota que no está preparado, ¿no? Como el que le puedo yo enviar a mi padre cuando estoy emocionado de cualquier cosa, ¿no? Y el ministro se lo está enviando. Y sí, también si lo pueden escuchar los espectadores buscando a Macri en Twitter, o Twitter, que a veces la gente me critica por decir el Twitter. Pues, estamos en Washington, no te preocupes. Pues sí, nada, otro detalle que me pareció curioso. Vamos. Les comentábamos antes en este club de prensa sobre la polémica que ha generado un vídeo, un fragmento de las conversaciones surgidas en los pasillos del G20. Un vídeo en el que aparecen Justin Trudeau, Emmanuel Macron, Christine Lagarde o Theresa May, entre otros líderes, a los cuales se incorpora en una conversación informal Ivanka Trump. Y el vídeo ha sido polémico, primero porque lo ha difundido, como decíamos, la presidencia de Francia, pero segundo, por la cara de incomodidad que muestra Lagarde a la derecha de Ivanka, a la izquierda de sus imágenes, y que ha generado todo tipo de críticas sobre la aparición de Ivanka Trump, que no tiene una posición relevante como líder mundial. Bueno, ahí estaba la imagen, aunque corta, pero que hemos podido ofrecerles a los televidentes. En cualquier caso, quiero hablar de Venezuela en esta recta final del programa. Una situación en Venezuela que se ha complicado, si cabe aún más, o que ha quedado en evidencia, María, al conocerse la muerte de Rafael Acosta, que es un capitán de la Marina venezolana, que fue detenido, torturado y ha sido encontrado muerto. Dicen las autoridades que la muerte se produjo por su comportamiento, pero hay profundas denuncias sobre esas torturas a las que pudo haber sido sometido. ¿El régimen de Maduro se quita la careta? Bueno, yo creo que aquí, para comenzar, yo creo que algo que puede beneficiar a la familia de Acosta, que es la que está alegando que fue torturado, para despejar dudas, y algo que le puede beneficiar para reforzar su caso contra Maduro, es que se haga una autopsia, que las autoridades forenses hagan esta autopsia y determinen cuál fue la verdadera causa de muerte, y que si evidentemente hay pruebas de que se torturó, obviamente esto beneficia a la familia, con todo y el dolor de haber perdido a un familiar, pero le da pruebas contundentes contra Maduro. Obviamente el gobierno de Maduro va a negar que hace violaciones de los derechos humanos. Vemos que a través de los años Venezuela siempre ha estado en la lista del Departamento de Estado, de Human Rights Watch, de Amnistía Internacional, de todos estos organismos que denuncian la violación de los derechos humanos en Venezuela. Yo creo que como punto de partida, primero determinar exactamente de qué murió, si en verdad fue torturado, y si lo fue, obviamente exigir rendición de cuentas. Pues vemos que es una situación muy difícil en el contexto de lo que está pasando en Venezuela, por toda la crisis política que hay, las acusaciones constantes de Maduro de que hay intentos fallidos, digamos, de golpe de Estado. Sí, de hecho Maduro ya ha dicho que va a abrir una investigación, Alex, y la Unión Europea, Estados Unidos, el Grupo de Lima han pedido también que se esclarezcan los hechos. Sí, hace falta, como bien dice, un examen médico que pueda descifrar lo que ocurrió. El gobierno de Maduro se ha desmarcado, como en otras ocasiones,
Y bueno, la situación, pues ahora tenemos que ver, Michelle Bachelet, la comisionada de la Unión de Naciones Unidas, estuvo en Venezuela y ya denunció ciertos, obviamente, problemas evidentes y ahora esto cae como un jarro de agua fría, ¿no?, para el gobierno de Maduro. Cerramos, Pablo. Yo creo que yo estoy de acuerdo contigo en que este incidente o esta muerte se resume para mí en dos palabras. Michelle Bachelet acaba de estar en Venezuela, ha tenido una actitud bastante suave con el régimen, ha dejado una mini oficina de 2 personas que no es verdaderamente una oficina, una representación, y justamente se va y sucede esto. Yo creo que esto no cuestiona tanto al régimen de Maduro, porque el régimen de Maduro ya es difícil cuestionarlo más, cuestiona el papel de Naciones Unidas. Las opiniones de quienes nos han acompañado hoy en esta mesa de trabajo, con Alex Segura de la agencia EFE, con María Peña de Telemundo Digital y con Pablo Pardo del periódico El Mundo. Gracias a ustedes por la generosidad de su tiempo, a nuestros invitados por sus comentarios. Volvemos mañana. Que descansen.